Bueno, yo les vengo a exponer el cuestionario sobre derecho de los tratados en base a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Iniciamos por preguntarnos a qué tipo de tratados se aplica la Convención de Viena, qué acuerdos no están regidos por la Convención de Viena. Se aplica entre los tratados entre los estados. La Convención de Viena no se aplica a los acuerdos internacionales entre estados y otros sujetos de derecho internacional, ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito. ¿Cómo se define tratado a los efectos de la Convención de Viena? Para la Convención de Viena es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. ¿Qué otra definición de tratado conoce? Para la Real Academia Española, bajo el concepto de derecho internacional, es un acuerdo entre estados u organizaciones internacionales con la finalidad de establecer normas de adhesión o de resolver problemas concretos. ¿Cómo pueden calificarse los tratados de acuerdo con la doctrina internacional? Se pueden clasificar según el número de estados que forman parte de un tratado y según el contenido sustantivo del mismo. Esta clasificación, a su vez, tiene una subclasificación, la cual, vista de esta manera esquemática, sería de la siguiente forma. Según el número de tratados, A, bilaterales y multilaterales. Según el contenido sustantivo de los tratados, A, que regulan normativos, y los tratados que crean organizaciones internacionales. ¿Qué otro tratado se ocupa del derecho de los tratados, además de la Convención de Viena de 1969? La Carta de la NU consta de principios los cuales son tenidos en cuenta e integrados a la Convención de Viena, por lo que sería correcto apreciar que dicha carta se ocupa del derecho de los tratados de una forma u otra. ¿A qué sujeto DI conoce la Convención de Viena capacidad para celebrar tratados? Significa ello que el resto de los sujetos de DI, de derecho internacional, no tienen esta capacidad. La Convención de Viena reconoce a los estados para celebrar los tratados. El resto de los sujetos de derecho internacional no tienen la capacidad para celebrar tratados, puesto que solo se celebran de estado a estado. ¿Quiénes pueden participar en el proceso de celebración de los tratados representando a un estado? ¿Qué funcionarios pueden hacerlo sin necesidad de presentar plenos poderes? Indica hasta qué etapa pueden actuar en tal sentido. Las personas pueden representar a un estado, pueden participar en el proceso de celebración de un tratado representando a su estado. Los jefes de esta, el gobierno, los ministros de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración del tratado. Esto sin necesidad de tener plenos poderes. También los jefes de misión diplomática para la adopción del texto o de un tratado entre el Estado en el cual se encuentran acreditados. ¿Cómo se adopta el texto de un tratado restringido y el de un tratado multilateral, celebrando en una conferencia internacional donde participa un gran número de estados? La adopción del texto de un trabajo restringido y de uno multilateral celebrado en una conferencia internacional se efectuará por la mayoría de los 2/3 de los estados presentes y votantes, a menos que estos estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. ¿Cómo se autentica en el texto de un tratado? Para que el texto de un tratado quede auténtico y definitivo, mediante el procedimiento que se prescriba en él o que vengan los estados que hayan participado en la elaboración. A falta de tal proceso, mediante la firma ad referendum, la rúbrica puesta por los representantes de estos estados en el texto de tratados, con el acta final de la conferencia en que figure el texto. ¿Qué efectos produce la autenticación? Mediante la autenticación, este texto queda fijado de manera solemne como el contenido definitivo, auténtico e inalterable del trabajo. ¿Qué es la firma ad referendum? ¿Y qué efectos produce o puede producir? Es la firma que realiza sujeta a otro acto posterior que le dé eficacia, es decir, que debe ser refrendado y tiene los mismos efectos jurídicos que la ratificación. ¿Qué es la rúbrica y qué efectos produce o puede producir? La rúbrica de un texto equivaldrá a la firma del tratado cuando conste que los tratados negociadores así lo han convenido.
¿Cuáles son los modos de manifestar el consentimiento en obligarse por un tratado previsto en la Convención de Viena? El consentimiento de un tratado en obligarse por un tratado será un tratado. Podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado de ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión o en cualquier otra forma que se hubiera convenido. ¿Cuáles son los modos de manifestar el consentimiento previsto en la Convención de Viena aplicables a los tratados en forma simplificada? El consentimiento de los tratados en obligarse por un tratado constituido por instrumentos canjeados entre ellos. A. Cuando los instrumentos dispongan que su canje contenga efectos. B. Cuando conste de otro modo que los estados han convenido el canje de los instrumentos. ¿Cuáles son los modos por los cuales un estado puede obligarse en un tratado en buena y debida forma? El consentimiento de un estado en obligarse por un tratado se debe manifestar en buena y debida forma a través de la forma de su representante. A. Cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto. B. Cuando conste de otro modo que los estados negociadores han convenido que la forma tenga ese efecto. Y C. Cuando la intención del estado de dar ese efecto, la firma se desprenda de los plenos poderes de su representante o que se haya manifestado durante la negociación. ¿Qué efectos produce y qué efectos puede eventualmente producir la firma de un tratado? Los tratados producen plenos efectos entre las partes y solo estas pueden limitarlos mediante una estipulación en el propio tratado o por medio de reservas. Efectos que eventualmente pueden producir la firma de un tratado. A. La rúbrica de un texto equivaldrá a la firma del tratado cuando este conste de los estados negociadores así lo han convenido. Y B. La firma ad referéndum de un tratado puede ser por un representante, equivaldrá a la firma definitiva del tratado si su estado la confirma. Define ratificación. Acto de aprobación dada a un trabajo por los órganos internos competentes para obligar a un Estado internacionalmente. ¿Qué Estados tienen derecho a ratificar un tratado? En el caso de tratados bilaterales, la ratificación se efectúa por lo general mediante el canje de los instrumentos requeridos. En el caso de los tratados multilaterales, el procedimiento normal consiste en el que el depositario recoja las ratificaciones de todos los Estados y mantenga a todas las partes al corriente de la situación. ¿Cuáles son las formas mediante las cuales un Estado puede ratificar un tratado? A. Cuando el tratado disponga de tal consentimiento del manifestante mediante la ratificación. B. Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que se exija la ratificación. Y C. Cuando el representante del Estado haya firmado el tratado a reserva de ratificación. Y D. Cuando la intención del Estado a firmar el tratado a reserva de ratificación se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado mediante negociación. Defina la adhesión. Se entiende por adhesión el acto internacional así denominado por el cual el Estado hace constar que en el ámbito internacional su consentimiento su consentimiento en obligarse por un tratado. ¿Qué Estados pueden obligarse mediante la adhesión y en qué tipo de tratados? Cuando el tratado disponga que este Estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión. Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que este Estado pueda manifestar el consentimiento mediante la adhesión. Y cuando todas las partes hayan consentido anteriormente que ese Estado pueda manifestar tal consentimiento mediante la adhesión. La Convención de Viena menciona a la aceptación y a la aprobación entre los modos de manifestar el consentimiento. ¿Tiene alguna relación dicha aprobación con la ley aprobatoria de los tratados previstas en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional? Justifique. ¿Es necesario que un Estado manifieste su consentimiento respecto de todo el tratado o podría hacerlo solo respecto a alguna de sus disposiciones? Ubique el artículo de la Constitución de Viena que se refiere a este punto. El Estado puede manifestar su consentimiento respecto de todo el tratado y también respecto a algunas disposiciones mediante la firma del canje de instrumentos que constituyan un tratado de la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión en cualquier otra forma que se hubiese convenido. Defina Estado negociador, Estado signatario, Estado contratante, Estado parte, Estado tercer Estado. Si en alguno de estos supuestos no consta una definición, en la Convención de Viena, construyela. Estado negociador es un Estado que ha participado en la adopción y elaboración del texto tratado. Estado contratante, un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no haya en vigor. Estado en vigor. Estado aparte, un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y respecto al cual este está en vigor.
Tercer estado es un estado que no es parte del tratado. Y estado signatario es un estado que se compromete o firma un tratado. ¿Qué obligación tienen los estados? Los estados desde la firma del tratado, de acuerdo con el artículo 18 de la Convención de Viena, y en qué supuesto cesa dicha obligación. Un estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustran el objeto y el fin de un tratado. Si ha firmado el tratado o cambiado de instrumentos que constituyan al tratado, reserva de ratificación, aceptación o aprobación mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte del tratado. Si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado durante el periodo que preceda la entrada en vigor del mismo y siempre que ésta no se retarde indebidamente. ¿Qué obligación tienen los estados desde la manifestación del consentimiento y en el periodo que antecede a la entrada en vigor, de acuerdo con el artículo 18 de la Convención de Viena, en qué supuesto cesa dicha obligación? Un estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado. A. Si se ha firmado el tratado o ha cambiado instrumentos que constituyen el tratado, a reserva de ratificación, aceptación o aprobación mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte en el tratado. Y B. Si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado durante el periodo que preceda la entrega en vigor del mismo y siempre que ésta no se retarde indebidamente. ¿A qué se le denomina aplicación provisional de un tratado y en qué caso un tratado puede aplicarse provisionalmente? Consiste en la observancia de todas o algunas de sus disposiciones antes de su entrada en vigor. Su objeto consiste en realizar la aplicación del tratado internacional o de parte del mismo mientras se suplen trámites internos para la representación del consentimiento. Casos A, si el propio tratado así lo dispone, y B, si los estados negociadores han convenido en ellos de otro modo. ¿Qué es la entrada en vigor de un tratado y qué efectos produce? Ubique el artículo de la Convención de Viena que se refiere a los efectos. Se entiende por la entrada en vigor y el momento en el que el tratado adquiere plena eficacia. Indica esto que pasa a ser obligatorio y es susceptible de aplicación en los términos presuntos por sus disposiciones entre unos contratantes a los que a partir de esto se llaman partes. ¿De qué manera un tratado puede entrar en vigor en general? Un tratado entra en vigor de la manera y en la fecha en el que lo disponga y que acuerden los estados negociadores o a la falta de esto se entrará en vigor tan pronto y como haya constancia del consentimiento de todos los estados negociadores en obligarse por el tratado. ¿De qué manera un tratado puede entrar en vigor respecto a un estado en particular? Un estado entrará en vigor de manera particular las disposiciones de un tratado que regule la autenticación de su texto, la constancia del consentimiento y los estados en obligarse de la manera o la fecha para la entrada en vigor, las reservas, las funciones del dispositario y otras cuestiones que susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del tratado y se aplicará a partir de la entrada en vigor del texto. De ejemplo de tratados que entran en vigor de distinta manera, busquen algún compendio de tratados internacionales. Tratado bilateral, tratado de paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre Estados Unidos de México y Estados Unidos de América, Tratado de Guadalupe, Hidalgo. Tratado multilateral restringidos, Convención Internacional contra la toma de rehenes, Tratado multilateral generales, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982. ¿Cuál es la regla supletoria establecida en la Convención de Viena para el caso de que el tratado no disponga nada acerca de su entrada en vigor? Todos los acuerdos que se refiere al tratado ya han sido concentrados entre todas las partes con motivo de celebración. Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de celebración del tratado y aceptado por los demás como instrumento referente al tratado. Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones. Toda práctica ulteriormente seguida con la aplicación del tratado por la cual conste de acuerdo de las partes acerca de la interpretación de un tratado. Toda forma que pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. ¿Qué disposiciones convencionales se aplican antes de la entrada en vigor del tratado pertinente? A. El alcance de la presente convención. B. Términos empleados. C. No tendrá en cuenta los acuerdos no convenidos en el ámbito de la presente convención. D.
y retroactividad de la presente convención, y tratados constitutivos de organizaciones internacionales y tratados adoptados en el ámbito de una organización internacional. Define reserva. Se define como el acto unilateral por el cual una de las partes manifiesta respecto a la conclusión de un tratado internacional su propósito de excluir o modificar alguna obligación derivada del mismo. Las reservas constituyen un medio para favorecer la conclusión de tratados. Su fundamento se encuentra en el principio del libre consentimiento. ¿En qué momento puede formularse una reserva? La reserva se formula en el momento en que la firma de un tratado haya de ser objeto de la ratificación, aceptación, aprobación. Habrá de ser confirmada formalmente por el Estado autor de la reserva al manifestar su consentimiento en obligarse por el tratado. En el caso se considerará que la reserva ha sido hecha en la fecha de su confirmación. Artículo 23, numeral 2. ¿Cuáles pueden ser los objetos de la reserva? Estos tienen el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación en ese Estado. ¿En qué casos puede formularse una reserva? Un Estado podrá formular una reserva en el momento de afirmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo. ¿Qué tratados no admiten reservas? Ejemplifique A. Que la reserva esté prohibida por el tratado. Que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate. Y C. Que en los casos no previstos en los apartados A y B, la reserva sea incompatible con el objeto y con el fin del tratado. ¿Cuál es el régimen establecido por la Convención de Viena para que un Estado que formuló una reserva pueda considerarse parte del tratado? Se considera que una reserva ha sido considerada por un Estado cuando éste no ha formulado ninguna objeción a la reserva dentro de los 12 meses siguientes a la fecha que se hayan recibido la notificación de la reserva o en la fecha en que haya manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado. Si esta última es posterior. ¿En qué casos la Convención de Viena exige la aceptación unánime de las reservas? Cuando el número reducido de estados negociadores y del objeto y del fin del tratado se desprenda de una aplicación del tratado en su integridad desde todas las partes de la condición esencial del consentimiento de cada una de ellas en obligarse por el tratado, una reserva exigirá la aceptación de todas las partes. ¿Qué efecto produce la aceptación de una reserva por parte de otro Estado contratante? Respecto al Estado reservante, en relación con el que aceptó la reserva, el efecto se va a modificar con respecto al Estado autor de la reserva en su relación con esta otra parte, las disposiciones del tratado a que se refiere la reserva en la medida determinada por la misma y en la misma medida de las relaciones y esa otra parte con el Estado reservante. Esta norma es llamada reciprocidad de la reserva. Respecto a la otra parte, no modificará sus disposiciones del tratado en lo que respecta a las otras partes por el tratado en sus relaciones inter se. Esta norma se llama relatividad de los efectos jurídicos de la reserva. Explique las formas por las cuales puede aceptarse una reserva. Expresa, dada por escrito una vez formulada la reserva o por anticipado en el tratado mismo, y tácita para los efectos de los párrafos 2 y 4, tratados multilaterales restringidos y en los casos generales, a menos que el tratado disponga otra cosa. Se considera que una reserva se ha aceptado por un Estado en los 2 meses siguientes en los que haya manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado en esta última posterior. ¿A qué se denomina objeción de una reserva? ¿Cómo puede objetarse una reserva? Estado objetante rechazará la reserva. Objeción como una declaración unilateral hecha por un Estado como reacción ante una reserva o un tratado formulada por otro Estado, por la cual el Estado objetor se propone excluir o modificar los efectos jurídicos de la reserva o excluir la aplicación del tratado en su conjunto. En sus relaciones con el Estado reservante, la objeción ha de no ser expresa y de plantearse en el término de 12 meses desde la recepción de la notificación de la reserva. ¿Qué tipo de objeción de una reserva existen y qué efectos produce cada uno? El Estado contratante que ha objetado la reserva no se opone a que entre en vigor el tratado entre él y el Estado reservante. Por lo tanto, la reserva va a aplicar en los dos Estados, pero el tratado estará en vigor entre ellos. Con esta sola expresión no hay diferencia entre los efectos jurídicos entre la aceptación y la objeción de la reserva. En el Estado contratante que objeta manifiesta en forma inequívoca su intención de que el tratado entre en vigor y el autor
de la reserva. Aquí el Estado que objeta considerará que la parte no tiene interés en el tratado respecto del reservante, dado el alcance de la reserva, no entrará en vigor el tratado entre ellos. ¿Qué relación existe entre un Estado parte que afectó u objetó una reserva de otro Estado respecto a cualquier otro Estado parte del tratado que no formuló ningún tipo de reserva? Una reserva y la objeción a una reserva habrán de formularse por escrito y comunicarse a los tratados contratantes y a los demás Estados facultados para llegar a ser parte del tratado, además de generar obligaciones tanto como para el Estado contratante y el autor. Se modificará en cada Estado que acepte y el objeto también surtirá efectos que no son distintos a los de aceptación. ¿Cómo deben formularse las reservas? Un Estado puede formular una reserva al momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o adherirse a él, a menos que el tratado anuncie los artículos sobre los cuales no se puede hacer una reserva y el artículo en mención no se encuentra en la lista. ¿Cómo deben formularse las objeciones a las reservas? Deben formularse por escrito, comunicarse por un mismo medio a los Estados contratantes y a los Estados facultados. Pueden retirarse las reservas en caso de afirmativo, en caso de ser afirmativo, se requiere de la conformidad de algún Estado u órgano, si pueden, salvo que el tratado disponga otra cosa. Una reserva puede ser retirada en cualquier momento y no se exigirá para su retiro el consentimiento del Estado o la organización internacional que se haya aceptado. Pueden retirarse las objeciones de las reservas. En caso afirmativo se requiere una conformidad de algún Estado u órgano. El retiro de una objeción podría ser realizada en cualquier momento, salvo que el tratado disponga otra cosa, y esta debe formularse por escrito. ¿Qué principio general del derecho debe observarse durante la aplicación de un tratado? El principio de buena fe. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas. Pacta sunt servanda. ¿Qué dispone la Constitución de Viena respecto a la relación jerárquica con las normas del ordenamiento interno de los Estados? ¿Cuál es el principal en general y cuál es la excepción? Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. ¿Cuál es el principio establecido por la Convención de Viena respecto a la aplicación temporal por los tratados y cuál es su excepción? Las disposiciones de un tratado no obligan a una parte respecto del acto o derecho que haya tenido lugar en la anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. Obedece al principio de la irretroactividad. ¿Cuál es el principio establecido por la Convención de Viena respecto a la aplicación espacial de los tratados y cuál es su excepción? En relación con el ámbito espacial deben distinguirse dos partes: uno, relacionada con la entrada en vigor, y dos, relativa a su aplicación concreta. Si un tratado no contiene una cláusula colonial que disponga respecto de su aplicación a los territorios coloniales o no autónomos administrados por los Estados contratantes, se aplica automáticamente dicho tratado a los territorios coloniales o no autónomos, o se requiere una declaración al respecto. Explique qué opiniones doctrinarias existen al respecto. Aun cuando la Convención no contiene ninguna disposición referida en el ámbito de validez territorial, el derecho internacional en general regula la cuestión conforme a este. Un tratado en vigor será obligatorio para las partes en su totalidad de su territorio. ¿Qué sucede si un tratado es parte de dos tratados? Concernientes a la misma materia, uno anterior y otro posterior. Distingue el caso de que ambos tratados rigen entre los mismos estados o que uno de ellos o ambos rija a sí mismo para otros tratados. Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posterior, que no debe ser considerado incompatible con otro tratado, prevalecerán las disposiciones del último. Cuando todas las partes en el tratado posterior hacen parte del tratado anterior y este no quede terminado y su aplicación suspendida, el tratado anterior se aplicará únicamente a la medida en que las disposiciones sean compatibles en el tratado de lo posterior. Eso sucede si la Carta de las Naciones Unidas establece una obligación distinta de la que establece otro tratado anterior, del cual es parte un Estado miembro de la ONU, cual deberá respetar, y si el tratado es posterior a la Carta de la ONU. Cuando todas o alguna de las partes en un tratado anterior a la Carta de la NU y no quede terminado
y tampoco su aplicación suspenda, se aplicarán todas las disposiciones que son compatibles con un tratado posterior. ¿Qué se entiende por interpretación de los tratados? Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos e interviniendo en cuanto a su contexto y fin. ¿Cómo deben interpretarse los tratados de acuerdo con la Convención de Viena? Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto incluidos, su preámbulo y anexos. ¿Cuáles son los métodos de interpretación auténticos? Cuando un tratado haya sido autenticado en 2 o más idiomas, el texto será igualmente el texto será igualmente en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes dispongan que conviene a menos que el tratado disponga o las partes convengan, en casos de discrepancia prevalecerá uno de los textos. Según la Convención de Viena, que abarca el contexto de los tratados. Según la Convención de Viena, que abarca el contexto de los tratados. Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado. Justamente con el contexto habrá de tenerse en cuenta: a. Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones. B. Toda práctica ulteriormente seguida por la aplicación del tratado, por lo cual conste el acuerdo de las partes acercarse a la interpretación del tratado. Y C. Toda forma pertinente en el derecho internacional aplicable a las relaciones entre las partes se dará en un término o un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. ¿Qué instrumentos o actos que no integren el contexto deben tenerse en cuenta para la interpretación auténtica? Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones. Toda práctica ulterior seguida de la aplicación del tratado, por lo cual consta el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado. Y la otra es toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes, y se dará un término en un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. ¿Cuáles de los métodos de interpretación complementarios? ¿Cuáles son los métodos de interpretación complementarios y en qué casos se pueden acudir a ellos? Los medios de interpretación complementarios se podrían acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del trabajo y de las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31 o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31 deje ambiguo u oscuro el sentido, cuando un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. ¿En qué consiste el método tecnológico y en qué artículo e inciso de la Convención de Viena se hace referencia a él? En el sentido más restringido de la palabra se indica que con método un procedimiento de investigación ordinario, repetible y autocorregible, de tal manera que haga posible la obtención de resultados válidos. ¿A qué se denomina principio del efecto útil? En el artículo, en qué artículo e inciso de la Convención de Viena se hace referencia a él. En el artículo 31 de la Convención de Viena está el principio del efecto útil, según el cual debe asegurarse los efectos propios de las disposiciones convencionales. Para el juez Calcado Trindade, esta interpretación es la que más da un ejemplo, o es la que más se complementa con la naturaleza especial de los tratados sobre los derechos humanos, las obligaciones objetivas que consagra y en el sentido autónomo de sus conceptos y los postulados clásicos de la interpretación de los tratados se ajustan a la nueva realidad sobre el objeto de los derechos humanos distintos a los tratados internacionales clásicos.
¿Qué es una declaración interpretativa y qué se diferencia de una reserva? ¿Qué párrafo e inciso del artículo 31 se refiere a las declaraciones interpretativas? La declaración interpretativa, a diferencia de la reserva, no se encuentra regulada en la Convención. Sin embargo, la Comisión de Derecho Internacional de 1999 propuso la siguiente definición. Declaración unilateral cualquiera sea su enunciado o denominación hecha por un Estado o por una organización internacional con el objeto de precisar o aclarar el sentido o el alcance que ese Estado o esa organización internacional atribuye al tratado o alguna de sus disposiciones. Una declaración unilateral cualquiera que sea su enunciado o denominación hecha por un Estado o por una organización internacional al firmar, ratificar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar que un tratado o al adherirse a él con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación en ese Estado o a esa organización. Una reserva es la omisión o modificación de una parte del tratado, firma que tiene como finalidad facilitar la forma y aplicación del tratado en el país que lo afirma. ¿Qué diferencia hay entre los acuerdos? A lo que se refiere el artículo 31 en su inciso 2 y a los acuerdos aludidos en el inciso 3. Además del hecho de que unos integran el contexto y los otros no. El agente diplomático no está obligado a testificar. El agente diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en los casos previstos en los incisos A, B, C del párrafo 1 de este artículo y con tal que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia. En el inciso párrafo 3 contiene unas excepciones mencionadas en el párrafo 1, inciso A, B, C. El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado. El receptor gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa, excepto si se trata de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, a menos de que el agente diplomático los posea por cuenta del Estado acreditante para los fines del mismo. De una acción sucesora en lo que el agente diplomático figure a título privado y en nombre del Estado acreditando como ejecutor testamentario, administrador o heredero o legatario. Y C, de una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplomático en el Estado receptor fuera de sus funciones oficiales. ¿Qué diferencia hay entre una versión del tratado en idiomas distintos de autenticado y el texto autenticado? Artículo 53. El original de la presente convención, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia certificada a todos los estados pertenecientes o a cualquiera de las 4 categorías mencionadas en el artículo 48, en testimonio de lo cual los plenipotenciarios infrascritos debidamente autorizados por los respectivos gobiernos han firmado la presente convención hecha en Viena el día 18 de abril de 1961. ¿Qué sucede si el tratado ha sido autenticado en varios idiomas? ¿Cuál de ellos prevalece en caso de que se presenten contradicciones? Prevalecerán todos, ya que todos están autenticados y estos serán expandidos a través de copias y los auténticos estarán archivados. Artículo 53. El original de la presente convención, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos. Certifica a todos los estados pertenecientes a cualquiera de las 4 categorías mencionadas en el artículo 48, testimonio de lo cual el plenipotenciarios inscritos debidamente y autorizados por sus respectivos gobiernos han firmado la presente convención hecha en Viena el día 18 de abril de 1961. ¿Qué dice la Convención de Viena en cuanto a la interpretación de textos igualmente auténticos y distintos?
¿Qué dice la Convención de Viena en cuanto a la interpretación de textos igualmente auténticos en distintos idiomas en los que haya una diferencia de sentido en alguna de sus disposiciones? Cuando un tratado haya sido autenticado en 2 o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan en que, en caso de discrepancia, prevalecerá uno de los textos. ¿Qué se entiende por tercer estado según la Convención de Viena? Se entiende por tercer estado un estado que no es parte del tratado. ¿Cuál es el principio general que establece la Convención de Viena respecto a los terceros estados? Norma general concerniente a los terceros estados. Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer estado sin su consentimiento. ¿Qué requisitos deben darse según la Convención de Viena para que un tratado otorgue derechos a terceros estados? ¿Cómo podrían revocar tales derechos? Tratados en que se prevén derechos para terceros estados. 1. Una disposición de un tratado dará origen a un derecho para un tercer estado si con ellas las partes en el tratado tienen la intención de conferir en ese derecho el tercer estado en un grupo de estados que pertenezca, o bien todos los estados y el tercer estado asistan a ello. Su asentimiento se presumirá mientras no haya indicación en contrario, salvo que el tratado disponga otra cosa. ¿Qué requisitos deben darse según la Convención de Viena para que un tratado imponga obligaciones a terceros estados? ¿Y cómo podrían revocarse tales obligaciones? Tratados en que prevén obligaciones para terceros estados. Una disposición de un tratado dará origen a una obligación para un tercer estado si las partes en el tratado tienen la intención de que tal disposición sea el medio para crear obligación y si el tercer estado acepta expresamente por escrito esa obligación. Distinga entre enmienda y modificación de los tratados. Según la concepción, la diferencia fundamental entre la enmienda y la modificación es que la enmienda es un proceso de revisión abierto a todos los estados contratantes, mientras que la modificación afecta solo a algunos de ellos en sus relaciones mutuas, pero no a todos. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán modificar concluyendo otro que reglamenten sus partes mutuas. Son las modificaciones de tratados internacionales. Las condiciones serán las siguientes: que la modificación esté prevista en el propio tratado, sin estar prohibida por el tratado, respetando dos cosas. Enmiendas. Las enmiendas pueden ser o no aprobadas, por lo cual deberán ser tramitadas a través de los procedimientos de un procedimiento similar al de la norma que pretendan enmendar. ¿Cuál es el proceso para enmendar un tratado? ¿Quiénes tienen derecho de participar en la enmienda? Toda propuesta de enmienda de un tratado multilateral en las relaciones entre todas las partes habrá de ser notificada a todos los estados contratantes, cada una de las cuales tendrá derecho a participar. En las decisiones sobre las medidas que haya que adoptar con relación a la propuesta, y B, la negociación y la celebración de cualquier acuerdo que tenga por objeto enmendar un tratado. ¿Qué es necesario para que un Estado esté obligado por la enmienda de un tratado? En el acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado no obligará a ningún Estado a que sea ya parte en el tratado que no llegue a hacerlo en ese acuerdo. Con respecto al Estado se aplicará el apartado B del párrafo 4 del artículo 30. Las enmiendas son oponibles a todos los Estados partes del tratado. Estos acuerdos están provistos en su núcleo jurídico esencial, es decir, el principio pacta sunt servanda. No tienen finalidad crear normas jurídicas, aunque es inevitable decir que tienen alguna eficacia jurídica. Para las partes existe un deber de comportamiento de buena fe respecto a lo acordado por cada Estado. Serán oponibles por el efecto propio de los actos unilaterales. ¿Qué sucede si el tercer Estado se adhiere a un tratado enmendado? ¿Qué relación va a tener con cada uno de los Estados partes del tratado y enmendado y sin enmendar? Una de las disposiciones de un tratado dará origen en una obligación para un tercer Estado si las partes en el tratado tienen la intención de que tal disposición sea el medio de crear obligación y si el tercer Estado acepta expresamente por escrito esa obligación. ¿En qué supuestos un tratado es susceptible de ser modificado y qué requisitos establece la Convención de Viena? Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general
jus cogens. Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general para los efectos de la presente convención. Una norma imperativa de derecho internacional general en una forma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. ¿Cuál es el proceso para modificar un tratado? Dos o más partes de un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas. Si la posibilidad de tal modificación está prevista por el tratado, si tal modificación no está prohibida por el tratado o condición de que no afecte al disfrute de los derechos de las demás partes correspondan en virtud del tratado en el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué obligaciones tienen los tratados que participan en la modificación tanto antes como después de dicho proceso? Las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y la modificación del tratado que en ese acuerdo se disponga. Distinga entre nulidad y terminación de los tratados. La nulidad, terminación o denuncia de un tratado, el retiro de una de las partes o la suspensión de la aplicación del tratado, cuando resulten de la aplicación de la presente convención o de las disposiciones del tratado, no menoscabarán en nada el deber de un Estado de cumplir toda obligación enunciada en el tratado a la que esté sometido en virtud del derecho internacional independientemente de este tratado. Distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Nulidad absoluta es que los actos celebrados con omisión de un requisito exigido en consideración. Nulidad relativa es que los actos celebrados con prescindencia de un requisito exigido en atención a la calidad o estado de las partes. Son taxativas las causales de nulidad, de terminación y de suspensión de los tratados contenidas en la Convención de Viena. Sí de la siguiente forma: nulidad absoluta, falta de competencia para celebrar tratados, extralimitación de poderes, error, dolo, corrupción del representante. Y B, nulidad relativa, coacción sobre el representante o sobre el Estado, violación de normas de ius cogens. ¿Qué requisitos deben darse para que se pueda alegrar la divisibilidad de un tratado? Requisitos: A, las cláusulas deben ser separables respecto de su aplicación. B, la aceptación de dichas cláusulas no deben haber constituido la base esencial del consentimiento. C, la continuación de la aplicación del tratado no debe ser injusta. ¿Cuáles son las causales de nulidad absoluta? Nulidad absoluta, falta de competencia para celebrar tratados, extralimitación de poderes, error, dolo, corrupción del representante. ¿Cuáles son las causales de nulidad relativa? Nulidad relativa, coacción sobre el representante o sobre el Estado, violación de normas de ius cogens. ¿Qué causales determinación de los tratados establece la Convención de Viena? La terminación de un tratado o el retiro de una parte podrán tener lugar A, conforme a las disposiciones del tratado, y B, en cualquier momento por consentimiento de las partes después de consultar a los demás estados contratantes. ¿Qué requisitos son necesarios para que se configure cada causal de nulidad o determinación en particular previstas en la Convención de Viena? La parte que basamos en las disposiciones de la representación de la presente convención alargue un vicio de su consentimiento en obligarse por un tratado por una causa para impugnar la validez de un tratado o darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación. Deberá notificar a las demás partes su pretensión. En la notificación habrá de identificarse la medida que se disponga a adoptar con respecto al tratado y las razones que éste se funde. ¿Qué diferencia hay entre los artículos 53 y 64 de la Convención de Viena respecto a la oposición a una norma de ius cogens? Porque en un caso se lo considera como nulidad y en el otro terminación del tratado? Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma interpretativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en un conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales o entre organizaciones internas, artículo 64, Colombia.
Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esta norma se convertirá en nulo y terminará. ¿A qué se denomina denuncia de un tratado o a qué se denomina retiro de una de las partes del tratado? Denuncia el derecho de una parte cuando resulte en la aplicación de la presente convención o de las disposiciones del tratado, no menoscabarán en nada el deber de un Estado de cumplir toda obligación anunciada en el tratado a la que esté sometido en virtud de derecho internacional independientemente de ese tratado. Retiro es un mecanismo mediante el cual las partes en un tratado que solicitan la retirada dejan de estar vinculadas por el mismo, manteniéndose su vigencia únicamente entre las partes que no hayan invocado. ¿Qué sucede si un tratado nada dice acerca de la posibilidad de denuncia? Es posible denunciarlo si existiera tal posibilidad, tendría efectos inmediatos. Un tratado que no contenga disposición sobre su terminación ni prevé la denuncia o el retiro del mismo no podrá ser objeto de denuncia o de retiro a menos que conste que fue intención de la parte admitir la posibilidad de denuncia o de retiro. El derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse la naturaleza del tratado. Una parte deberá notificar con 12 meses, por lo menos de antelación, su intención de denunciar un tratado o de retirarse de él, conforme el párrafo. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la terminación y la suspensión de un tratado? Se considerará que un tratado ha terminado si todas las partes en él celebran ulteriormente un tratado sobre la misma materia. Y se desprende el tratado posterior o consta de otro modo que ha sido su intención de las partes que la materia se rija por ese tratado. Las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con las del tratado anterior que los tratados no pueden aplicarse simultáneamente. Se considerará que la aplicación del tratado anterior ha quedado únicamente suspendida si se depende del tratado posterior o consta de otro que tal ha sido solo la intención de las partes. Establece el artículo 58 respecto de la posibilidad de suspensión del tratado entre alguna de las partes. El artículo 58 establece que dos o más partes de un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto suspender la aplicación de disposiciones del tratado. ¿A qué se denomina violación grave del tratado en el marco de la Convención de Viena? Se entiende por violación grave bien un rechazo del tratado no admitido por la Convención o bien la violación de una disposición esencial para la consecución del fin del tratado. ¿En qué supuestos y qué partes podrán alegar la violación grave de un tratado bilateral o multilateral como causal de terminación? Si el tratado es bilateral, la violación grave de una de las partes permite que la otra pueda alegar la violación como causa de terminación. ¿Qué causales de nulidad y determinación permiten la divisibilidad del tratado? O sea, su invocación respecto a algunas disposiciones del tratado y en qué supuesto no se admite la división. El derecho de una parte previsto en un tratado o emanado del artículo 56 a anunciar ese tratado, referirse o suspender la aplicación no podrá ejercer sino respecto a la totalidad del tratado, a menos que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto. ¿Qué disposición de la Convención de Viena recepta el dominado principio de Stopel? ¿Cómo podría definírselo de acuerdo a los términos de dicho artículo? ¿Cómo podría definirse? El principio de Stopel requiere la conjunción de dos elementos. Por una parte, una conducta o una actitud de un Estado que incite a la otra parte a adoptar cierta posición o al menos hacerse una determinada representación de la situación. Y por otra, la existencia de un prejuicio para que la parte que ha confiado en el otro Estado, ¿Qué causales de nulidad, terminación o suspensión admite la alegación del Stopel? ¿Qué causales no la permiten? Para aplicar este mecanismo de defensa es necesario que exista una situación creada por la actitud de un Estado que haya llevado a otro Estado a adoptar una determinación, un determinado comportamiento derivado directamente de la primera postura del otro Estado. En este supuesto no resulta posible al Estado que generó esa conducta hacer alegaciones contra la misma o manifestarse en sentido contrario. ¿Cuál son las excepciones previstas
en la Convención de Viena para la alegación de la violación grave y el cambio fundamental de las circunstancias como causal de determinación de un tratado. Excepción: la causal no se aplica a tratados de carácter humanitario. ¿Qué sucede si por denuncia o retiro de las partes de un tratado que requiere un número de 60 personas contratantes para entrar en vigor pasa a registrar solo 50 estados partes? ¿Qué efectos produce la nulidad de un tratado según la Convención de Viena? ¿Hay algún supuesto que merezca especial consideración? Es nulo un tratado cuya nulidad quede determinada en virtud de la presente convención. Las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza jurídica. Si no obstante, se han ejecutado actos basándose en tal tratado. Toda parte podrá exigir de cualquier otra parte que en la medida de lo posible establezcan en sus relaciones mutuas la situación que habría existido si no se hubiera ejecutado estos actos. Los actos ejecutados de buena fe antes de que se haya alegado la nulidad no resultarán ilícitos por el solo hecho de la nulidad del tratado. En los casos comprendidos por los artículos 49, 50, 51 o 52 no se aplicará el párrafo 2 con respecto a la parte que sean imputables el dolo, el acto de la corrupción o la coacción. En caso de que el consentimiento de un Estado o de una organización internacional determinado en obligarse por un tratado multilateral esté viciado, las normas precedentes se aplicarán a las relaciones entre ese Estado o esa organización y a las partes en el tratado. ¿Qué efectos produce la terminación de un tratado según la Convención de Viena? ¿Hay algún supuesto que merezca especial consideración? Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto a la terminación de un tratado en virtud de sus disposiciones o conforme a la presente convención, eximirá a las partes de la obligación de seguir cumpliendo el tratado. No afectará ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la ejecución del tratado ante su terminación. ¿Qué efectos produce la suspensión de un tratado según la Convención de Viena? ¿Algún supuesto que merezca especial consideración? Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto a la suspensión de la aplicación de un tratado basada en sus disposiciones o conforme a la presente convención, eximirá a las partes entre las que se suspenda la aplicación del tratado de la obligación de cumplirlo en sus relaciones mutuas durante el periodo de la suspensión. No afectará de otro modo las relaciones jurídicas que el tratado haya establecido entre las partes. ¿Qué procedimiento establece la Convención de Viena para solicitar la nulidad, suspensión, terminación de un tratado o retiro de una de sus partes? La notificación prevista en el párrafo 1 del artículo 65 habrá de hacerse por escrito. Todo acto encaminado a declarar la nulidad de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación de conformidad con las disposiciones del tratado o de los párrafos 2 o 3 en el artículo 65, se hará constar con un instrumento que será comunicado a las demás partes. Si el instrumento no está firmado por el jefe de Estado, el jefe de gobierno o el ministro de Relaciones Exteriores, el representante del Estado que lo comunique podrá ser invitado a presentar sus plenos poderes. Es todo, muchas gracias.